Hola a todos, soy Agnóstico Razonable y bienvenidos a su Gente Inteligente Podcast al capítulo número 65. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo está? Hola, ¿cómo va todo? Bien, Germán. El día de hoy nosotros ya los que nos siguen en el podcast, que son tres personas. No sé que son más de tres. Entre cuatro y cinco, sí. Sí, exacto. Dos más, sí, sí, sí. No. Yo creo que ningún podcast ha bajado por el momento de 15 reproducciones, siendo el que tiene menos reproducciones. El que tiene más ya va por 110, que es un buen número para hacer capítulo de podcast. Es Sí. un buen número, tiene 110 reproducciones. El que lo quiere ir a chismosear es el de las nutrias necrófilas y violadoras de focas bebé. Y ya solo con ese título yo creo que ya les da la intriga de ir a verlo. Vayan a verlo. Pero sí, el que menos tiene 15 reproducciones. Entonces, entre ese de 100 y entre el más bajito de 15 y entre todos los capítulos que hay, yo digo fijo que hay un grupo de personas que ya han seguido varios capítulos. No sé si todos, pero Claro. varios. Ujú. Entonces, bueno, para toda esta gente, un montón de gente que nos está siguiendo todos los capítulos. O si no, no, bueno, si van a comenzar a ver desde acá, bienvenidos a todos, al Gente Inteligente Podcast, al proyecto Gente Inteligente. Y si este es el primer capítulo que ven, pues nosotros tenemos una tradición en la cual cuando tenemos un invitado, en el siguiente capítulo, pues hacemos como una pequeña síntesis o complementando la información que se habló en ese podcast, casi digo, en ese podcast. Justo el capítulo anterior, el capítulo 64, lo grabamos sobre las drogas, haciendo un poco de énfasis en la cocaína y trayéndolo con el contexto colombiano. Pues sí, con casi, de hecho creo que le voy a poner a ese capítulo algo como dos colombianos hablan de cocaína en Colombia. Bueno, dos colombianos hablando de cocaína. Ya que le va a poner ese título, porque es verdad. Entonces, ¿usted por qué le pone esos títulos, güey? ¿Por qué lo habla? Porque de eso hablamos, güey. Dice, ¿usted por qué le pone ese título tan raro? Pues, esa es la información que estamos diciendo. Puede ser rara, pero es verdad. Pero bueno, en fin, el capítulo anterior, pues nos centramos en el tema de las drogas, cocaína, Colombia, marihuana, drogas, la droga no es un alcohol, cigarrillo, hasta el café. El caso fue que nos saltamos esta tradición, pero el día de hoy, el capítulo de hoy, vamos a retomar, a retomar, sí, esa tradición, a hablar sobre el capítulo anterior. Tuvimos a un filósofo invitado y hablamos sobre el tema del existencialismo, que me pareció un tema bonito porque ha sido como una secuencia de tres videos, el que los quiera ver también o los que lo quieran ver invitadísimos a verlos, en el cual comenzamos hablando sobre la verdad y la verdad absoluta, continuamos hablando sobre la realidad en el marco contextual que proviene de la verdad, si se puede decir como provenir, y vamos cerrando con el tema de la realidad, del existencialismo, teniendo en cuenta un marco conceptual o por lo menos teniendo en cuenta un antecedente de la verdad absoluta, de la realidad, de lo que conforme la verdad con respecto a la realidad y asimismo el existencialismo, que ya es lo que vamos a hablar un poquito hoy, que ya lo hablamos en el capítulo pasado, que es dar como este contexto ya dentro del marco del existencialismo como tal. Y bueno, sin más introducciones, no sé si quiera empezar, Germán. Pues lo interesante del existencialismo es otra forma de abordar la realidad. En el existencialismo, de esta filosofía, se dice que primero exista la existencia y luego la esencia, lo que implica que realmente la, nosotros, dependiendo de nuestra experiencia, dependiendo lo que experimentemos, definimos la esencia del concepto. No es que lo preceda, ¿no? Sino primero existe el objeto y luego en esa existencia se define su esencia o se define el objeto como tal en nuestro contexto. Por lo tanto, esto implica que un poco se dice que uno piensa y luego existe, pero creo que uno podría decir que realmente la existencia determina en mucha medida lo que usted la forma de pensar, la forma en que usted construye sus ideas. Y en la existencia está implicada pues la parte de la cultura, la parte de la forma de ver
como nuestra realidad como tal, ¿no? Lo que la sociedad de alguna forma nos ha implantado. Mm, Pensamos, aunque digamos tratamos de pensar en forma libre, nuestra forma de pensar está delimitada en la existencia, en la realidad que estamos viviendo. De esta manera, la forma de pensar que se tiene en la época actual es muy diferente a la forma de pensar que se tenía en épocas pasadas. Y la historia y las realidades que se estaban viviendo determinan mucho, en mucha medida, la forma en que que la filosofía y otras corrientes de pensamiento se determinaban. Y ahí estábamos la cuestión, por ejemplo, en la época de cuando estaba Nietzsche y otros pensadores, había esta noción de supremacía que está inmersa en esta forma de pensar, lo que implica que nuestro pensamiento está determinado por las realidades y la existencia eh, actual que está viviendo la persona que formula estas ideas. Nuestras ideas, aunque pensamos que son libres, nuestra libertad de pensamiento está muy determinada por la existencia o las nociones o la forma de pensamiento que la cultura y la sociedad ha influido en nuestra manera de ver el mundo. Vemos el mundo, obviamente, desde la perspectiva del lenguaje y de las ideas que están en la sociedad en su momento. Y de las condiciones materiales, diría. Mm. Por eso, digamos, ahorita en la nueva realidad, pues las nociones de feminismo, las nociones de identidad de género están inmersas en nuestra forma de ver el mundo. En una época anterior, esa forma de ver el mundo no existía porque la noción, las nociones y las ideas que estaban en ese momento no permitían que la filosofía y el conocimiento, todas nuestras áreas de conocimiento salieran de esta perspectiva. No había nuestra visión va avanzando en la medida en que las nuevas ideas nos dan formas diferentes de ver el mundo, pero no podemos decir que somos libres de ver la realidad completa porque pues ver la realidad implica verla desde el ángulo del que la está observando y la observar con una perspectiva propia que está determinada por la sociedad en la que existe, las ideas que están circulando en su alrededor y esto determina qué tan amplio, qué tan ciega es nuestra forma de ver al mundo, cómo nos determinamos como personas. Creo que justo ahora entrando un poquito en materia, hablando del tema, acabo de darme cuenta de algo que yo dije, como dice la introducción de este capítulo, era como más o menos como una serie de 3 capítulos en el cual hablamos de la realidad, de la verdad y de la existencia, del existencialismo como tal. Yo hice una declaración y esta misma declaración la van a ver en el capítulo en el capítulo de la realidad, pero yo hice una declaración en el capítulo, finalizando el capítulo de la verdad, perdón, de la realidad. Y yo dije, espere que me hice bolas. La declaración que hice la van a ver en la primera parte del capítulo de existencialismo, pero fue una declaración que hice al final del capítulo de la realidad. Ahora sí, la declaración fue me considero que para el tema del existencialismo es en el tema que más ignoro y quizás en el que menos vaya a tener participación, en el que menos vaya a hablar. Acabo de darme cuenta, o sea, creo que ahora sé por qué, y es con esto que estamos hablando, que estaba diciendo Germán, y es porque desde cierta perspectiva, o sea, el tema de la verdad es un tema que le da vueltas hace años, literalmente hace años, no sé si hace 10 años o quizás un poco más, le da muchísimas vueltas y pues allí en este podcast como que lo aterrizamos y lo hablamos bastante. Sin embargo, tanto el tema de la verdad como el tema de la realidad se pueden abordar desde cierta perspectiva científica. Se les puede dar un marco conceptual interesante basado totalmente en la ciencia. Desde allí se puede dilucidar o se puede llegar a conclusiones que tengan relación precisamente con la ciencia. ¿Qué pasa con el existencialismo? Que allí la ciencia pues ya no tiene alcance, no tiene intervención la ciencia precisamente por lo que estamos diciendo ahora. Y entonces estoy concluyendo que lo que se puede definir o hablar sobre el existencialismo, aparte de las definiciones de verdad o de los temas de verdad,
absoluta, de verdad, verdad absoluta o de realidad, difiere en que está inmerso absolutamente en la subjetividad por todo lo que acabamos de hablar, porque está inmerso en el tema de las condiciones materiales, del tiempo en el que se viva, de la educación que tengan las personas, del avance de la sociedad, del avance tecnológico, de las condiciones militares, gubernamentales que existan, de los diferentes, bueno, tipos de gobiernos también que hayan, y desde allí podemos comenzar a establecer un entorno sobre el existencialismo, ¿no? Si se recuerda, en la primera parte, si en la primera parte pues de este capítulo del existencialismo, recuerdo que yo hablé sobre, o sea, yo hice directamente la pregunta, ok, si la vida no tiene sentido, igual existimos. Porque quizás es la definición, la parte del existencialismo que más se podría llegar a abordar con la ciencia, que ya tendría que ver con la realidad y con la verdad, es existimos o no existimos. Ok, existimos. De ahí para allá, comencemos a hablar ya en un aspecto mucho más filosófico que está sumergido totalmente en la subjetividad. Es, ok, si existimos, ¿para qué existimos? ¿Con qué fin existimos? ¿Tiene un sentido la vida? Y acá podemos introducirnos quizás un poco a lo que hablamos en ese momento del sentido de la vida. Y hay otra cosa que me pareció un concepto muy importante que de rescatar en ese capítulo y es el tema de la libertad, ¿no? El sentido de la vida como tal y el de la libertad. Había otra cosa que Germán también, pues fuera de podcast, habíamos hablado de que Germán justamente quería que habláramos del sentido de la vida. Esto también lo dijimos en este podcast, ¿no? Habíamos aplazado la conversación pues para hablarla con nuestro filósofo de cabecera y lo hicimos. No sé si usted tenga alguna reflexión o conclusión con el tema del sentido de la vida o expandió más el concepto que tenía, lo explicó, le surgieron más cuestiones, no sé cómo lo... Pues de pronto lo que sí se descubre ahí es que la única forma de encontrarle sentido a la vida es viviéndola. Eso implica que realmente no hay respuestas, sino sencillamente en el transcurso de vivirla y experimentarla, encuentra usted en esas experiencias pistas de lo que puede ser lo que lo define. No, o sea, usted podría ponerse a pensar y a meditar y decir, no, yo creo, o sea, haciendo una reflexión interna muy dedicada, puede que logre ciertas respuestas, pero la única forma de tener definiciones mejores es experimentando, porque en la experimentación es que usted encuentra como esas pistas, ¿no? Como esas experiencias que lo determinan y que le dicen, ah, esto es lo que de alguna forma va a ser mi sentido de vida, mi propósito, mi proyecto de vida. Que es cuando, no sé, se experimentó, pues muchas personas que quieren aficiones a ciertas, por ejemplo, equilibristas, ¿no? O sea, a una cierta pasión por algo que realmente no tiene esta noción de que es de productividad, sino es una noción de yo quiero ser esto porque esto me define, porque esto no tiene un propósito capitalista ni un propósito de productividad, sino un propósito de que como dice uno, me llena como persona, siento que me expreso en lo que estoy haciendo, siento que estoy transformando el mundo en lo que yo quiero que se transforme. Y eso se logra es con como estas experiencias que son muy particulares. Es cuando usted, por eso digo que lo que uno puede encontrar en esta cuestión del sentido de la vida es que meditarlo no le va a encontrar la respuesta, sino tiene que ir a experimentar la vida y en la experimentación usted va encontrando esas pistas. Y a partir de las pistas, pues siguiéndolas, usted va encontrando un norte, un sentido, una dirección hacia dónde ir. Lo otro es que no existe un sentido que sea inmutable. En la medida en que se logran ciertos propósitos, el sentido de la vida puede irse transformando. Y en la medida, obviamente, que la vida transcurre y eventos que pueden ser catastróficos o muy negativos, usted tiene que redefinir el sentido de su vida, que era cuando ponía el caso del duelo, cuando su sentido de la vida está enfocado en la relación con otra persona y esta otra persona muere, pues usted tiene que volver a deconstruir este sentido de la vida y volver a formulárselo de nuevo. O si finalmente su sentido era su trabajo y ya se pensiona, usted tiene que reformularlo.
Entonces, este proceso es un proceso siempre continuo, que va mutando y va cambiando en la medida que se va transformando. De pronto, una forma de abordar que se me ocurre ahorita respecto a la existencialismo y la ciencia es en el cerebro, porque si observamos, hay algo que está implícito ahí que podemos decir que es físico y que se podría estudiar un poco, que es el cerebro. El cerebro como este órgano que está al mando de darle sentido a lo que a la experiencia humana, darle un sentido, o sea, desde el sentido de que se integre correctamente a la experiencia en términos puramente sensoriales, al sentido que usted le da como una narrativa donde usted se va a convertir en una persona con un propósito como tal. Estos dos sentidos que maneja el cerebro, y en la medida que el cerebro también es un órgano que está en transformación, pues esta existencia debe ser acorde a este órgano o sea, la experiencia la existencia humana no puede ser tan artificial como tal que no esté acorde con nuestro ser biológico. Tenemos necesidades como ser biológico que a pesar de que vivimos en una sociedad y en una realidad en gran parte artificial, esta experiencia artificial tiene que tener una cierta concordancia con nuestras necesidades biológicas. De ahí que la persona necesita, no sé, salir, hablar con otras personas, necesita la interacción, necesita de pronto, si usted quiere hacer ejercicio o tener una experiencia física como tal, o sea, donde usted genere actividad física. Todas estas cuestiones son propias de un ser biológico porque como seres biológicos nuestra existencia también tiene que ser concordante con eso. O sea, la existencia, o sea, pensarse una existencia aislada del mundo no funcionaría porque su cerebro no está diseñado para eso. O sea, a pesar de que hace mucho tiempo nos hemos separado de nuestras imposiciones biológicas, estas están presentes y tienen que de alguna forma ser parte de nuestra experiencia humana. Y esa sería una forma de abordarlo en términos de utilizar la ciencia para tratar sobre todo puede ser la biología, puede ser, o sea, no alejarnos mucho de nuestro pasado como seres más biológicos y tratar de encontrar una existencia que todavía tenga esa misma concordancia. Entonces, no, necesitamos de alguna forma buscar mayor interacción humana entre nuestros congéneres, necesitamos mayor actividad física porque realmente nuestro cuerpo físico lo requiere, necesitamos salir más y experimentar el ambiente biológico, porque pues las ciudades no son el ambiente natural del ser humano. El humano necesita un poco también experimentar lo que es la naturaleza propiamente. Digamos que necesitamos experimentar esto, reexperimentarlo, porque nos estamos aislando un poco de nuestras necesidades biológicas. Y esa, digamos, es una forma de abordarlo en términos de el existencialismo, viéndolo en términos de la ciencia, cómo la ciencia nos puede ayudar estudiándonos biológicamente, cómo podemos determinar nuestra existencia como debería ser. Yo, o sea, bueno, tengo varias cosas que decir. Lo primero, voy a dejar una pregunta abierta. Ahorita me la responde, sería como el primer, o me da su perspectiva más bien. Digamos que en lo que comenzaba usted a decir, el problema o más bien el tema de encontrarle sentido a la vida, yo creo que la pregunta difícil o la pregunta o la complejidad es cuando las personas o alguna persona no encuentra precisamente ese sentido a la vida. Si la persona no le encuentra sentido a la vida, ¿qué? ¿No? Porque que eso también lo hablamos en el podcast y estoy de acuerdo, ¿no? Uno dice, claro, la idea es vivirla y encontrar el sentido de la vida a medida que uno va viviendo, que estoy de acuerdo, pero sería bueno preguntarnos por estas personas que definitivamente no le encuentran sentido a la vida y que no se le encuentran, eso le puede llevar a sí, enfermedades mentales o complejidades o etcétera. Ahorita abordamos ese tema, que no se nos pase. El segundo tema, pues ahí sí no estoy tan de acuerdo con el tema que dice de tratarlo de abordar desde
por lo menos del campo de la neurobiología, porque, pues, por diferentes cosas. Yo para varios temas, y esto lo he expresado en algunos capítulos del podcast, estoy seguro que se lo he dicho a Germán fuera de podcast en otras condiciones también, siempre he pensado que algunos de los comportamientos que tenemos, que casi son un poco antinaturales o muy difíciles de explicar desde un punto de vista biológico, eh, son resultado precisamente de una complejidad neuronal y cerebral, o sea, tanto neurobiológica como neuroanatómicamente, de nuestro sistema nervioso y esencialmente de nuestro cerebro. En el capítulo 12, lo recuerdo muy bien que hablamos un poco sobre la objetofilia, y precisamente por hablar de la objetofilia es una de las, esto fue mucho antes del podcast y creo que se lo ha transmitido a Germán, es una de esas razones, de esos comportamientos tan extraños que parecen desviarse, pero la única razón es precisamente porque la mente se vuelve súper compleja, la mente no, el cerebro se vuelve súper complejo, como dije antes a nivel neurobiológico y neuroanatómico, entonces hace que también surjan un montón de pensamientos, de ideas que sí están arraigadas obviamente a nuestras condiciones biológicas y evolutivas, pero que se van desviando precisamente por esa complejidad, ¿no? Y comienza a hacer esas cosas pues un poco extrañas, un poco como que no tienen tanto sentido, tanta coherencia. Entonces, o sea, me parece muy como interesante abordar esa parte de la objetofilia desde esa perspectiva, y lo cual también desde mi perspectiva sustentaría ello que el existencialismo, que era como lo que había dicho pues anteriormente, está ahí en esa complejidad neuroanatómica y neurobiológica que ya se vuelve, ahora sí voy a utilizar la palabra mente, que ya se vuelve más una complejidad mental dentro de la mente, y por eso decía como que está absorbida totalmente desde el existencialismo dentro de esta subjetividad, y más específicamente ya es a nivel mental, ya no a nivel cerebral, y por eso se me hace difícil hacerle un rastreo desde una perspectiva neurobiológica o neuroanatómica. Le comparto la parte en cuanto a que dice que necesitamos, no sé, ejercicio, necesitamos estas cuestiones, pero al final esto no hace parte, no creo que haga parte del existencialismo, es decir, antes de la creación de la ciencia, de la existencia de la ciencia más bien, pues no, la gente no tomaba eso como parte de su existencialismo, y ahora que sí existe, tampoco. O sea, hay gente que inclusive así no lo hace. Y hay gente que sí, pero claro, porque lee. Pero entonces ahí volvemos con el tema de la subjetividad. Ahí es cuando lo abordo mil veces más desde el tema de la subjetividad y no tanto desde la parte científica. Y bueno, ya dije antes que creo que por eso era que me sentía demasiado ignorante en cuanto al tema. Por ejemplo, cuando dice las necesidades del entorno biológico, no sé qué tan necesario sea. Hay muchas personas que no tienen casi nada de contacto con, o sea, entornos naturales, que creo que específicamente a lo que se estaba refiriendo, y viven bastante bien y nunca están tristes y nunca tienen, no sé, síntomas de depresión. Y creo que, no sé, bueno, a nivel personal, creo que Germán es una de estas personas. Creo que muy poco ambiente así biológico de flora y fauna acude a estos entornos, y como que tampoco le hacen mucha falta. De pronto la parte de ejercicios y todo esto. Y ya para terminar de toda esta intervención mía que está como larga, eh, no sé por qué no lo hablamos en el podcast anterior con Sergio, pero era fundamental esto que justo lo recordé ahorita que estamos hablando, y es el nacimiento como tal del existencialismo. Y el nacimiento como tal del existencialismo está definido se dice mucho en la antigua Inglaterra, cuando la gente se hicieron muy populares, no sé si sabía esto, Germán, o la gente que nos está escuchando, se hicieron muy populares en Inglaterra las cafeterías. Era muy común las cafeterías, y las cafeterías se volvieron un entorno social muy interesante en el que todas las ideas valían, y en el que las clases, en lugares en los cuales las clases sociales también desaparecían. Entonces, alguien que era un erudito podía perfectamente discutir y hablar sus ideas con una persona del común que está cruzando por la calle y tiene un trabajo estándar y no tanta educación, pero él tenía la libertad de poder expresar sus ideas allí, y cada uno poder expresar sus ideas. Esto tiene un trasfondo más interesante, y es que el surgimiento de tantas cafeterías y tantos lugares que se hicieron tan de moda allí surgen precisamente porque el ser humano
comienza a tener más tiempo para sentarse a tomar café y preguntar, ¿será que existo o no existo? Esa es la cuestión. Es decir, hay un punto de inflexión súper interesante en el que mucho tiempo atrás la gente por estar constantemente en trabajo y siendo productiva para su propia sociedad, para el rey, para dependiendo del sistema gubernamental que estaba, no había mucho tiempo y espacio para pensar, para lo que digo, para poner a trabajar esa mentalidad, no tanto el cerebro, sino construir una mentalidad, construir conceptos, definir y perderse en toda esta maraña de conceptos y decir, ¿existo o no existo? ¿Soy o no soy? ¿Qué es el ser? ¿Dónde proviene todo esto? Y desde allí, hasta donde mi conocimiento llega, no sé si de pronto estoy cometiendo aquí algún error, es como uno de los, no sé si el nacimiento como tal, o por lo menos lo que empujó, hizo el crecimiento del existencialismo, y bueno, y varias corrientes filosóficas también. Pero entonces es muy curioso tener en cuenta esto porque antes de eso entonces no había existencialismo y eso también, eso hacia atrás, ¿no? Entonces eso no había existencialismo y quizás la forma de argumentar era pues con base en otras corrientes filosóficas y también quería poner ese punto de inflexión para el después. Este es un tema que hemos hablado fuera del podcast varias veces con Germán, que creo que dentro del podcast no lo hemos hablado casualmente, pero es el tema de personas que viven en países muy ricos y que tienen muchas condiciones. De hecho, creo que hace 2 días lo hablamos fuera de podcast también. Terminan suicidándose con enfermedades mentales como ansiedad, depresión, etcétera y precisamente, al parecer, es precisamente como estas cafeterías. Son personas que lo tienen tantas cosas, que entonces su mentalidad le queda demasiado tiempo para pensar y para perderse entre la mente y entre toda esta maraña de cosas y dicen, mejor me suicido porque ya la vida no tiene sentido. Voy a reconectar con la pregunta que dejé allí abierta. La vida no tiene sentido y me voy a suicidar, porque esto al final no, en contraste a países mal llamados de tercer mundo, mejor llamados en vías de desarrollo, como los nuestros latinoamericanos, que como decía, ya les he dicho muchas veces que aquí nombro a Yokoi Kenji, como decía Yokoi Kenji, estoy en Japón viviendo todo el tiempo y incluso yo entré en esta cuestión de me quiero suicidar, o por lo menos ver el suicidio como una alternativa, y llegar a Colombia, a Bogotá, una de las zonas más golpeadas por la violencia de Bogotá, y decir, quiero vivir, quiero escaparme, que me va a atracar y este me puede apuñalar y este me puede disparar y ese bus me va a estrellar porque va como loco y el del taxi también me va a matar y quiero correr del taxi y no quiero que me atraquen y me entran unas ganas de vivir brutales. Que él dice es tan extraño que allá estoy aquí que me quiero matar y allá es como, no, ya quiero vivir, quiero escapar de todo esto. Y bueno, ahora sí conectando un poquito al sentido de la vida, esa pregunta que dejó abierta y todo esto, y ahora sí, Germán, hable porque hablé muchísimo tiempo. Lo otro que podríamos plantearse ahí es que eh, el existencialismo, su noción, como hablamos de construir lo que el sentido de la persona, del hombre, y construirlo porque realmente esa es la gran diferencia. Usted construye en el existencialismo es encontrar cómo me defino, cómo me construyo. Y esta construcción implica de que no hay realmente, en el existencialismo ellos no plantean que existen cosas esenciales, cosas ideales. No existe una definición clara. Se tiene que construir todo esto. O sea, usted tiene que preguntarse qué es lo correcto para su existencia. Lo más interesante del existencialismo es que le genera una angustia a la persona porque usted no es como en otras corrientes donde usted de alguna forma se le define el camino es este, sino el existencialismo parte de la premisa que usted no lo sabe, no existe un camino definido, usted lo tiene que construir, usted tiene que construirse como persona, tomar decisiones y de esa manera definir el camino que va a tomar. De esta manera usted tiene una gran libertad porque nada lo define. No tiene una corriente, otras como otro tipo de corrientes donde, por ejemplo, se le dice, usted tiene que actuar siempre de forma racional. No, en el existencialismo nunca se define de esa manera, o sea, no tiene que ser de esa manera. No existen estas nociones o estas verdades absolutas en el camino que le definan, no, esta es la manera correcta de vivir, no existe eso. Y esto genera una angustia, pero le genera gran libertad a la persona.
de encontrarle el sentido que usted quiera darle a su vida. Pero claro, eso implica que usted, como usted no tiene un norte, puede generarle mucha angustia si está en un entorno donde usted tiene tanto tiempo para pensar y usted puede llegar a la conclusión de que la vida no tiene sentido. O sea, de que que no usted hay puede llegar a sentido. esa conclusión. Por lo que le digo de que puede usted en el pensamiento, entrando en pensamiento, puede entrar en una noción nihilista del mundo, por ejemplo, Ajá. donde usted se da cuenta de que la vida no tiene un propósito final, no existe nada que, o sea, no existe un orden como tal, no existe un sentido preestablecido que le determine que, que la manera de llegar a su objetivo es esta. No existe eso. Y si usted quita todos esos elementos, pues usted está completamente a la deriva. Y por eso es que en esta cuestión, por ejemplo, ¿por qué los cultos son tan atractivos? Porque de alguna forma abordan esta angustia que tiene la persona de no saber por dónde ir, no saber qué es correcto, qué no es correcto, Que les da no un saber. sentido. Ajá. Y el culto le da todo el sentido, le dice, Claro, y con mucha precisión, usted tiene claro. que comportarse así. Eso es muy Es buena. curioso, le quita la libertad, pero le da sentido a su vida. O sea, le quita esa angustia. Usted ya no tiene angustia, pero le quitan su libertad. Pero a veces la otra persona prefiere perder la libertad con tal de acabar con esa angustia de no saber qué hacer, de no tener un norte, de sentir que su vida no va para ningún lado. Estos cultos y otras cuestiones le dan sentido a su vida. Y por eso pues está personas que siguen, puede ser un culto, pero por ejemplo usted puede encontrarle sentido a ser aficionado a un equipo, ser, tener una religión, todo eso le da sentido. Le quita libertad a usted porque ya le define cómo pensar, pero le quita la angustia porque usted ya no tiene que ponerse a cuestionar si esto es correcto o no. Usted lo acepta y en la medida que lo acepta ya tiene un camino. No tiene libertad porque usted está pensando de la manera como el culto, la religión, la afición a ciertas, por ejemplo, su equipo de fútbol, todo esto lo define, le da un norte, pero usted no tiene la libertad de definirlo porque usted, para acabar con la angustia, ha renunciado a su libertad de pensar. Esa es, digamos, la paradoja ahí. Tenemos tanta libertad, o sea, el existencialismo nos da la libertad de decir, Ajá. usted define su camino como quiera porque le podemos decir que la existencia solo tiene consistencia para sí mismo. O sea, usted es el que define, esto es consistente, esto es importante para mí, esto es lógico para mí, pero yo lo defino. Por lo tanto, usted tendrá la angustia de que no, como no hay certezas, no le podemos asegurar que su noción lo lleve a tener éxito, a ser feliz, ¿sí? No tenemos nunca esa certeza porque usted mismo está definiendo sus decisiones, usted mismo se está construyendo. Entonces está esa noción, o pues usted puede acabar con su libertad de pensamiento, pero acabar con la angustia. Usted ya no tiene libertad de pensamiento, pero ya no tiene angustia. Usted ya tiene un norte porque ya alguien se lo define, ya una noción se lo define. La religión, el culto que usted tiene, cualquier de estas tradiciones, ellos ya le definen por dónde ir. Esa es, digamos, la noción. Ser libre completamente en pensamiento implica también esa cuestión, ¿no? De que usted, o sea, si usted empieza a pensar muy libre, o sea, si usted se enfoca en ser libre lo más que pueda, o sea, tratando de no evitar que ser enajenado por alguna de estas cualquierismo, o sea, comunismo, cualquier marxismo, cualquiera de estas, o Cualquier ismo. capitalismo, cualquier ismo que usted quiera, Es que y se le escuchó un poquito a cualquierismo, pero cualquierismo, cualquier sí, ismo, ¿sí, no? cualquierismo, Igual sí. cualquierismo suena también un concepto que se puede aplicar ahí. Pero me refiero a eso de, Sí, sí, sí. listo, eso implicaría que usted sería completamente libre, ¿no? Pero también implicaría que no sabría cuál sería la correcta. O sea, si usted fuera tan libre que no aceptara ninguna, no tendría un norte. Ese es el problema de la libertad versus como el norte, como el sentido de su vida. Entre más libre usted es en pensamiento, puede que se pierda más en sentido de la vida y de pronto tenga una visión casi nihilista.
aunque el nihilismo también sería como lo mismo, si usted lo piensa es igual, pero prácticamente puede conducirlo a esta noción de que ningunismo es correcto, ninguno es correcto, entonces no Ningunismo. existe un Pilas con el ningunismo y el cualquierismo mismo. porque son dos ismos peligrosos. Sí. A ver si sí lo entendí. Está muy interesante porque en ese podcast, y como otra vez como le dije en la introducción, también lo hablamos en el podcast de la realidad y es el tema de la libertad. Yo creo que Sergio nos estaba induciendo un poco al tema de la libertad desde la perspectiva de la realidad para hacer esa introducción que me pareció muy interesante hacia el existencialismo, teniendo en cuenta también la libertad. Y lo que usted dice, totalmente de acuerdo. Es decir, al parecer la gente prefiere entregar libertad por religión. Yo voy a ser aquí más concreto con religión exactamente. Al parecer la gente cambia libertad por religión. Es decir, ok, no puedo masturbarme muy seguido, pero me voy a salvar y después de la muerte conozco a Dios y mi propósito, objetivo, sentido de vida es alabar a Dios, al Señor. Obviamente ya no puedo mirar muchos culos y ya no puedo masturbarme tanto y ya no puedo, no sé, bueno, diferentes, precisamente diferentes coartaciones de su libertad que desde la perspectiva externa se ven como sin sentidos, pero que para ellos tienen sentido porque están entregando esa libertad con el fin de encontrarle un sentido a su vida o definir su existencialismo con base a lo que dictamina la religión, a Dios. En el caso pues, del cristianismo, porque religión, pues se habla de muchas religiones, pero en el caso del cristianismo a Dios, a lo que rige la palabra de Dios, lo que sería la Biblia, y a lo que a esas definiciones que lo conllevan a continuar con una vida eterna, que es ganarse el cielo y no ser castigado para, pues, para recibir un castigo eterno también. Entonces está muy curioso que esta conclusión fue muy interesante que yo pude sacar del podcast y que creo que era la que Sergio igual nos estaba queriendo llevar, y es el tema la vida no tiene sentido, lo cual le da una expresión de libertad gigante, pero que al final al parecer queremos juntarnos a lo que sea para coartarnos esa libertad y poder darle sentido, esa definición al existencialismo. Es decir, parece que las reglas son parte del juego o el coartar esa libertad son parte del juego. Al no decir no tiene sentido, no, no puede ser, no tiene sentido. Pero una buena noticia, no tiene sentido. No tiene que coartar su libertad, no tiene que rezarle a nadie, no tiene que buscarla, no tiene que buscar un propósito, no tiene que hacer nada pues porque no tiene sentido y ya. Él decía, recuerda, él decía, es muy preocupante la noticia, pero es muy aliviadora, la misma noticia es muy aliviadora, es como interesante. Entonces sí, sí creo que esa parte de la libertad tiene muchísimo que ver allí con el tema del existencialismo y sacándolo de la religión, creo que también estamos condenados a coartar nuestra libertad desde muchas perspectivas, ¿no? Es decir, todos buscamos y queremos y soñamos con una libertad absoluta, pero, claro, no podemos vivir en un lugar donde todo el mundo mate a todo el mundo, que sería un lugar donde haya total libertad. Necesitamos leyes, necesitamos reglas, necesitamos coartarnos un poco nuestra libertad para que se cuarte la libertad del otro y para que no nos matemos y para que una sociedad pues, se pueda construir y pueda surgir, ¿no? Pueda crecer. Me surgió acá bueno, no, uy, antes de dejar ese tema, sí quería hablar esto con el tema directamente de la religión. Tengo un amigo homosexual y me comentó esto hace tiempo. Él entró casi en una crisis de pensamiento, de razonamiento, casi de identidad, porque era protestante. Pertenecía al protestantismo, pero al mismo tiempo era homosexual. Él conocía un poco mi visión y mi forma de pensar, y se lo juro que así como si fuera médico y fuera un problema, una patología, me lo comentó y me dijo, o sea, cuando esto yo ya tenía el proyecto Gente Inteligente, como muchos ya saben, aquí el proyecto Gente Inteligente lleva unos 12 años, creo que va a cumplir ahorita 12 años, toca hacer un ponque y traerlo aquí de los 12 años. Ya está entrando a su adolescencia el proyecto Gente Inteligente, qué bonito. Pero bueno, si el proyecto ya lleva mucho tiempo, cuando esto pues ya estaba con el proyecto y él me comentó, él dice, pues yo sé que usted habla mucho del tema de Dios, habla mucho del tema de la religión, saca sus argumentos o contraargumentos, diferentes perspectivas.
Él me dijo, igual, eso sí me enteré en ese tiempo, muy recientemente en ese tiempo, pues que era homosexual, eso sí yo no lo sabía. Pero entonces ya cuando yo ya sabía las dos cosas, pues ya sabía que sí, o sea, más bien él sabía que yo abordaba mucho los temas de Dios y de la religión, y también él sabía que yo sabía que él era homosexual. Entonces me hice la consulta, me siento horrible, porque creo en Dios y soy religioso y soy protestante con toda mi fe, con todo mi corazón, como dirían ellos mismos, pero soy gay y Dios odia a los gays. Ahora, aquí para el cristiano que me está escuchando esto, decir, ay, ese agnóstico razonable está equivocado porque Dios no, ya me conozco el argumento, de Dios no odia a los gays, Dios odia el pecado. Es como casi una falacia que hace lo mismo por transitividad. Pero bueno, sí, lo que se puede concluir a través de ese librito que ven ahí, de la Biblia y de la palabra de Dios, de la religión y del propio Dios, es Dios odia a los homosexuales, Dios no quiere que estén, Dios considera eso como un pecado, Dios considera que ellos deberían irse al infierno a menos que se arrepientan y pidan perdón de su propia condición biológica, una vaina con un sinsentido grande. Entonces él me preguntaba, ¿qué hago? Me siento horrible. Y este ejemplo me parece súper prudente y súper pertinente precisamente para hablar esto. Él tenía era un problema con su propio existencialismo en cuanto a la libertad. La religión estaba coartando la libertad de tener relaciones sexuales con otro hombre, que es absolutamente normal, pero Dios se lo está prohibiendo y la religión se lo está prohibiendo, como acabo de decir, con el fin de ganarse el cielo, el premio y de que usted tenga su definición de vida y su sentido de vida. Y él estaba entrando en este contraste que decía, ¿qué hago? Entonces mi respuesta en ese momento fue, yo conociendo ya los conceptos cristianos muy bien, y decirle, ok, lo primero que tiene que entender es que todo es una falacia, todo es una gran mentira, todo tiene puntos de decaimientos lógicos. No le estoy diciendo deje el protestantismo, deje el cristianismo, pero por lo menos tiene que encontrar una forma de sentirse bien y coherente con las dos partes. En ese tiempo yo creo que estaba más posicionado en la parte del deísmo, ahora no recuerdo si ya era agnóstico, pero estaba más por el deísmo, entonces le dije, piense en un Dios como está descrito también por su propio libro y por su propia religión, en un Dios que es totalmente amoroso, comprensivo, lleno de perdón, lleno de armonía, lleno de paz. Piense si un ser tan bondadoso va a culparlo a usted por su sexualidad y por sus preferencias sexuales. Si usted tiene sus preferencias sexuales bien definidas, las disfruta, le gustan, no está dañando ni afectando a nadie, sino por el contrario, está amando a alguien, que amor es lo que llegó Jesucristo a proliferar, según también la Biblia, lo que llegó a proliferar en la tierra, amor para todos. Y si él está proliferando amor a una persona que también lo ama y quieren compartir una relación sexual, por favor no encuentre contradicciones en lo que es seguir a Cristo, seguir la religión, con coartar esa libertad de su expresión homosexual. El ejemplo, el consejo este, pues en cierta parte le ayudó bastante, o quiero pensar que le ayudó bastante. Ahorita estamos un poco distanciados, pero bueno, sí creo que en su tiempo le ayudó bastante. Y sí quería traer a colación porque me parece un ejemplo muy importante en cuanto a religión, existencialismo y libertad. No sé si hay algo que decir de todo este tema. Pues ahí, sí, claro, o sea, el punto es que si uno va a encontrar, a meter la cuestión de la religión, tendría que entender que las religiones son lo que hemos hablado, de que son expresiones de culturas antiguas, donde estas nociones están ahí. O sea, se tiene la idea de que descubrimos a Dios, pero realmente nosotros lo creamos y creamos un Dios particular a las nociones de cultura que tenían en ese momento. Pues si en ese momento estas culturas eran profundamente homofóbicas, expresaron eso en su Dios, construyeron un Dios de esa manera. Pero si usted realmente quiere continuar con esta noción de religión, la religión tiene que ser propia de la cultura, ya la cultura ha cambiado. Por lo tanto, esta noción de religión, si se va a seguir utilizando, este Dios debe ser muy diferente, debe ser una expresión de la cultura y la realidad actual. Si es que usted realmente, porque obviamente, porque esta es la libertad que tenemos. Usted tiene también la libertad de creer también, de creer que existe un Dios. Usted tiene esa libertad y de creer que realmente él define su vida. O sea, esa es parte de su libertad y actuar en consecuencia de ello. Pero si usted va a tener esta noción, o sea, si la tiene
como es parte de su experiencia y de su existencia, tiene que ser acorde a su realidad actual. No puede generarse contradicciones. Entonces, lo que usted dijo de, si usted quiere, pues tiene que pensar en un Dios que es amoroso, tiene que pensar en un Dios que realmente acepta las diferencias porque para él son parte desde la naturaleza del humano, entonces no hay ninguna contradicción en ello. Quizá él puede darle ciertas nociones morales y éticas que usted lo pueden regir, pero estas nociones morales y éticas deben ser acordes a las realidades y las particularidades de la persona. Entonces, digamos, se puede decir, la moralidad me implica que debo ser fiel o debo no tratar de dañar al otro. Y eso me lo dice en la moralidad. Y acorde con mi experiencia, eso tiene consistencia. Por lo tanto, hago una noción de existencia que sea de esa manera. Entonces, la noción de estas prohibiciones de no robar, no mentirse, que son parte de esta moralidad implícita, sí pueden tener sentido en la existencia, pero deben ser acordes. Si ya otra de estas normas dice que la homosexualidad está prohibida y que tener relaciones con personas del mismo sexo son a una abominación, como se expresa, ya esto no es acorde con la realidad actual. Por lo tanto, esta norma no debe ser parte de mi moralidad implícita. Debo sacarla de ahí y adaptarla realmente a mi realidad, con una adaptación que sea más concreta, ¿no? Que puede ser um, digamos, puede ser una noción así, aunque digamos que no diría que eso es muy acorde a la persona, digamos, la promiscuidad, que es otra noción. Usted podría decir la homosexualidad está permitida, pero la promiscuidad no, por ejemplo, es una noción donde usted también acorta la cuestión. Hay otros donde diría que no, que el amor debe ser libre, ¿sí? Entonces, por eso digo que ahí la religión debe mirar cómo se adapta. O sea, si hablamos de que ya ahorita las parejas no, muchas parejas no son de a dos, sino hay parejas ya múltiples, donde hay fidelidad entre el mismo grupo, entonces el concepto de promiscuidad realmente tendría que eh, eh, circunscribirse en la cuestión de que no son promiscuos porque tengo relaciones con personas con las que genero una afiliación, una conexión emocional. No tengo sexo con cualquiera, ¿sí? Entonces ahí usted puede establecer ya más límites, más acordes a las realidades. Digamos, esa es la cuestión de la adaptación de la moralidad, porque no se puede aplicar tajantemente porque las realidades van cambiando, pero pueden tener una cierta consistencia que puede adaptarse, que fue como el caso de hoy, de como de la promiscuidad, no viéndolo en sentido de que solo pueden haber relaciones de parejas, sino que pueden haber relaciones donde hay múltiples personas, pero estas personas como que mantienen siempre una conexión entre ellas y pueden tener un sentido de fidelidad en su grupo. Y no hay promiscuidad en este sentido, ¿sí? Ya puede usted plantear la promiscuidad cuando tiene relaciones con una persona y no hay casi que ninguna conexión, digamos que lo practica sin ningún control. Ahí podría usted aplicar, digamos, el término promiscuidad. Entonces, digamos, es como encontrar en la moralidad que existe una nueva perspectiva que se adapte a las realidades, lo que implica que inclusive la ética y la moralidad se va adaptando a las realidades. No pueden ser tajantes nunca. Sí, totalmente de acuerdo. Y no, creo que nos quedó un poquito al aire la cuestión que yo había planteado, y era si una persona no le encuentra el sentido a la vida, ¿cómo le diría a usted? ¿Qué diría usted para que lograra encontrar el sentido a la vida? Mm, ¿cómo encontrarla? Yo, Ah, yo pues alguna es que vez, la respuesta que tenemos es que de pronto su enfoque es incorrecto. No, sí, claro, no existe un sentido, la vida no tiene sentido per se, o sea, no existe eso, no existe una respuesta a eso, pero el propósito del humano es construirle el sentido a su vida. no, Ese es el claro, enfoque. pero O sea, no puede concluir, si su vida no tiene sentido, lo que tiene que hacer es cómo le encuentro sentido. La pregunta es esa, cómo yo le debo construir el sentido, no esperar que la vida lo tenga. Digamos que sería la forma en abordar
esa cuestión donde usted dice, no, es que la vida no tiene sentido. Sí, es correcto, no, no tiene, porque usted se lo tiene que construir, usted le tiene que darle sentido, es usted el que le da el sentido a la vida, no la vida es la que tiene el sentido. Pues hasta ahí de acuerdo, pero me estoy parando en el ejemplo hipotético de que esta persona ya intentó de muchas formas buscarle ese sentido y no lo encuentra, no lo encontró. No. Mm, Yo quisiera abordar dos perspectivas desde esta noción. Y una, que aquí sí que vamos a recurrir a la neurobiología y específicamente pues, a la psiquiatría, y que una persona que esté en un profundo desespero o mal sentimiento, si existe la palabra, o desesperación de no encontrarle sentido a la vida, es probable, una de las posibilidades, que esté sufriendo de depresión o de alguna condición mental que no le estén permitiendo disfrutar de las cosas pues como sencillas de la vida o de la vida o de encontrarle sentido a la vida o de buscarse, de ni siquiera querer buscarlo porque ya dijo ya no tiene sentido, ya estoy rendido, ya ni quiero seguir haciendo nada, ni ya quiero entregarlo todo, ¿no? Y una perspectiva que puede ser psiquiátrica es, pues de pronto esa persona necesita acudir a un psicólogo primero, pues que determine realmente si tiene alguna condición que sea ya más de deficiencia de algunos neurotransmisores, regeneración de algunos endorfinas o en algunos neurotransmisores, buscar el psicólogo, o sea, buscar ayuda profesional, siempre y cuando sea el psicólogo, y el psicólogo va a determinar si necesita un psiquiatra. Por favor, quitar el estigma brutal de que el que necesita es un psiquiatra es porque está loco. No, no, la persona que necesita psiquiatra no es porque, no estoy diciendo que esas personas están locas, por favor, personas que se sientan bien y ya con sentido de la vida, tampoco quiero que piensen que estoy diciendo que esa persona está loca, no, sino que simplemente la depresión es una condición ya muy bien estudiada a nivel mental y pues el psiquiatra lo que determina es vamos a darle una medicación para que sus neurotransmisiones funcionen de una forma un poco más estándar y se elimine este estado de depresión. Eso es lo que es un psiquiatra para un poquito, igual ya hemos hecho esto en varios capítulos, pero un poquito desatanizar casi expresión caricaturesca que existe sobre el psiquiatra y el loco, ¿no? El que va al psiquiatra es un loco o el psicólogo es un loco, no tienen nada que ver. De hecho, excelente por todas las personas que van al psicólogo y al psiquiatra porque alguien decía, así como si me duele el estómago voy al médico, pues si tengo un malestar mental en mi vida, pues voy al psicólogo, es que es lo más normal, de hecho están cuidando mucho su salud y su bienestar, pero bueno, esa es una perspectiva. La segunda perspectiva que me gustaría dar, y esto es basado en Yokoi Kenji, y Germán ya se la sabe de memoria porque se la expresé, la planteamos, la ejecutamos, hicimos varias cosas con él, creo que lo seguimos haciendo, de hecho sacamos un par de chistes con esto y es el famoso plan 4x4, bueno, famoso para Germán y yo en realidad, pero por lo menos a las personas que conocen a Yokoi Kenji conocen, saben de lo que hablo, y él expresa esto como el plan 4x4. Él dice que él obviamente lo está hablando para una perspectiva o una situación muy particular, que es eh, para buscarle solución a lo que sus hijos quisieran o no hacer el resto de su vida, que aplica un poquito al sentido de la vida, a propósito de vida. Y él decía, yo le recomiendo el plan 4x4, que es lo que yo considero el plan 4x4, son entre comillas lo que él dice, hacer cuatro cosas diferentes en las cuales sean, o sea, que sean, valga la redundancia, que sean muy diferentes entre una de ellas y entre ellas poder encontrar sus gustos o las cosas que más le apasionan o que definitivamente no le apasionan. Así que usted puede definir desde ese plan de 4x4, definir cosas que a las que realmente nunca se deberían dedicar porque ya se dio cuenta que es totalmente malo o a las que podría dedicarse por hobby, por gusto o podría quizás encontrar su sentido y su pasión. Obviamente lo está determinando enfocado pues a sus hijos de, hey, usted tiene esta edad, está en el colegio, está a punto de graduarse, salga, vaya a 4 países, aprenda 4 idiomas, aprenda 4 oficios diferentes y métase a 4 deportes. En ese camino de meterse a un deporte va a hacer contactos, va a hacer amigos y va a encontrar ejercicio físico y quizás ve que sus habilidades son más físicas que mentales. Métase a 4 cursos pequeños, pueden ser gratuitos, no tiene que ser algo muy grande. Puede ser uno de 4 temas muy diferentes, uno de mecánica, uno de electricidad, uno de costura y uno de, no sé,
artes. Y desde allí se mete a hacer los 4 cursos y se da cuenta, mi pasión son las artes y nunca lo había sabido, amo las artes. Y en el proceso también está haciendo contactos, de sociabilizar, de conocer gente, también de poderse autoconocer a sí mismo, de conocer sus capacidades, de si puede resolver un curso, no puede resolverlo, si mis habilidades son más artísticas, matemáticas, viajar a 4 países, este quizás es el más complejo, pero bueno, buscar becas, hacer intercambio de idiomas, ir y hablar el idioma, tratar de aprender 4 idiomas, quizás tenga facilidad para los idiomas, quizás los idiomas también le abran puertas para establecerse en otro país, quizás su futuro está más en otro país que en el propio país que viven, o se dan definitivamente cuenta que su fin está allí pues en su país. Esta, pues, me gusta mucho esta teoría, por así llamarlo, no sé cómo llamarlo, conceptualización, por así decirle de alguna manera. Se la compartí a Germán, Germán pues la entendió muy bien, también le gustó, y lo hemos aplicado, y no tiene que ser tan extensa como ir a 4 países, un montón de cosas, pero por lo menos, no sé, probar 4 deportes, ¿por qué no? Probar 4 habilidades diferentes, ¿por qué no? Probar 4 formas, no sé, si no salen mucho de su casa, bueno, de socialización con la gente. No sé, aplicarse el plan 4x4 en diferentes perspectivas de la vida me parece brutalmente útil, genial. Y esa era la otra perspectiva desde la cual quería abordar este problema de una persona que quizás no le encuentre sentido a la vida, que ya descartó que no tiene depresión, porque a ver, la depresión puede justo llegar a esto, que ya descartó que no tiene ansiedad, que ya descubrió que no tiene, no sé, bipolaridad o cualquier otro tipo de cosas, o que quizás no sea un problema porque lo que antes decía Germán, si es un duelo el que está viviendo, quizás dice, wow, se murió, no sé, mi madre y estoy demasiado triste y ya la vida no tiene sentido. También la ayuda psicológica es buena porque se debe entender que también es un proceso y esto es 1000 veces más fácil decirlo que hacerlo y ejecutarlo. Pero bueno, también puede ser estas diversas cosas. Ahora, si una persona ya no tiene ya descartó psicólogo, psicológicamente, psiquiátricamente, no está pasando por ningún duelo, dice todavía no tiene la puta vida, no tiene sentido. Una interesante perspectiva es aplicar este plan 4x4, ejecutarlo, hacer, obligarse un poco a hacerlo, obligarse desde la perspectiva, eso ya lo hablé en un podcast, obligarse un poco desde la perspectiva de externalizar un poco el cerebro del yo, no quiero repetir lo que ya dije en un podcast, pero es como tratar al cerebro como un perrito y hablado así suena un poco ridículo, pero quizás remontense al podcast que lamentablemente no me acuerdo ahorita qué número es, pero es como esto, ¿no? Como que el cerebro necesita, por ejemplo, hacer ejercicio. Es como llevar un perrito a hacer ejercicio porque sabe que es bueno para el perro, para la mascota. Este ejercicio es bueno para su cerebro, va a hacer bien en el hacer ejercicio y probablemente después me sienta bien yo mismo porque obligue a mi cerebro a hacer algo. En fin, eso es un pequeño paréntesis, pero lo veo muy abordable desde esas dos perspectivas. ¿Qué opina Germán? ¿De acuerdo, desacuerdo? Otra Lo que estoy perspectiva. mirando es que para responder esta pregunta de una persona que no le encuentra sentido a su vida, para responder el problema es que depende mucho de su realidad. O sea, depende, por ejemplo, en la cuestión, si usted no le encuentra sentido a la vida, pero es porque está perdido y no sabe qué hacer, o sea, que es, por ejemplo, este que le planteaba Yokoi Kenji a su hijo que no sabe a qué se va a dedicar el resto de su vida, entonces está perdido. Esa cuestión de experimentar diferentes experiencias y mirar exactamente qué lo define, que realmente es acorde a lo que siente que es, o sea, que usted siente que tiene habilidades para algo y se siente muy bien al hacer esta actividad, entonces esto le da propósito y un sentido a su vida y siente que lo que hace expresa lo que usted es. Esto es muy importante, pero entonces esa es una noción, ¿sí? Digamos, para este caso. Pero puede ser otro caso diferente, que es cuando usted no es que no tenga noción, sino no disfruta, porque, por ejemplo, me recuerda un poco la frase de que no te enfoques tanto en donde quieres estar, que olvides disfrutar de lo que estás viviendo. ¿De dónde Y eso estás? implica de dónde estás, sí. Esta frase implica que a veces, muchas veces cuando usted hace estas reflexiones muy filosóficas de yo quiero que mi vida tenga sentido, yo quiero que, o sea, me enfoco en encontrar esa respuesta grande de porque quiero ser, sí, quiero ser el mejor persona posible, ¿sí? Si usted se enfoca en estos propósitos tan altos, muchas veces en esta cuestión, esta angustia y esforzarse en en lograr eso o usted olvida disfrutar de lo que está viviendo y esto es fundamental, porque si usted no aprende a disfrutar su propia realidad, su propia experiencia, no va a perder el sentido de su vida.
porque pues si usted lo ve en términos de que su cerebro también es algo biológico, si usted no está disfrutando de lo que está haciendo, sin importar, sin importar que realmente usted sienta que lo que usted va a hacer tiene mucho sentido, tiene todo lo que usted quiera, tiene, pero usted está sacrificándose demasiado, está sacrificando demasiado de su existencia con tal de lograr ese objetivo, puede que esté en el mal, no esté no tenga sentido lo que está haciendo. Primero porque usted no tiene la certeza de que lo logre, lo que implica que su realidad actual es muy importante. O sea, pensar en el futuro implica olvidar que el presente es realmente lo que estamos viviendo. Entonces, no puede tener esta noción. Muchas personas se pierden en esa noción de tener propósitos tan elevados, olvidando disfrutar lo que está viviendo. Entonces, es importante, que creo que ahí está. No sé si recuerda que Yokoi Kenji que hacía como un relato japonés sobre un tigre que persigue a una persona, no sé si recuerda, no sé si recuerda Sí, pues bueno, la yo se la historia. transmití como 3 veces. Esta noción que nos muestra que todos estamos destinados a la muerte y que como no hay certeza en qué momento usted va a morir realmente, usted tiene que estar disfrutando a cada momento cada de estas experiencias. Y esto me recuerda un poco de cómo es la visión, porque en nuestros países em, las personas tienen un sentido de vida más arraigado, o sea, sienten que disfrutan más su vida, porque ellos tienen la mentalidad, como ellos no tienen como la noción del futuro, porque no lo tienen asegurados, porque sus condiciones de precariedad son muchas, ellos tratan de disfrutar siempre lo poco que están logrando. Y esta es una noción muy propia de latinoamericano porque vivir en esta noción de escasez, donde usted realmente no tiene un futuro porque no lo tiene, porque no tiene asegurado un trabajo, no tiene asegurado vivienda, no tiene asegurado nada, le implica que usted se da cuenta que el día a día es realmente lo único que tiene valor. Usted no puede pensar en futuro. Y esta es una forma de que su vida tenga sentido porque está buscando disfrutar cada momento que puede. Entonces, cualquier momento de disfrute lo aprovecha porque tiene esta noción de lo inmediato. Esto es bueno y malo, ¿no? En el sentido de que, pues sí es bueno que usted aproveche la experiencia, o sea, el hoy y esté en esta noción, pero también tiene la desventaja de que estas nociones tan inmediatistas, muchas veces las personas nunca tratan de forjar un futuro. Y eso sí, o sea, no se puede tener una visión tan extrema. O sea, si yo tengo una visión tan extrema donde disfruto todo, pues nunca ahorro nada, me gasto todo lo que tenga y en el futuro no tendré nada. Entonces, esta noción también es perjudicial. Pero tampoco tengo una visión tan extrema de, no, yo a formar mi futuro, no gasto nada, no disfruto nada y ahorro lo máximo posible para disfrutar en el futuro. Esta noción tan extrema tampoco es sana porque usted no tiene la certeza de que ya va a llegar al futuro. Digamos que hay que equilibrar ambos extremos. Pero lo interesante de tener esta noción de precariedad es esa, que usted se da cuenta que lo que tiene es que aprender a disfrutar el presente, estar disfrutándolo, buscando disfrutar lo que está haciendo y encontrarle sentido al disfrute diario, que creo que es otra noción que quizá en nuestros países donde se tiene gran bienestar se ha olvidado del disfrute de lo que se está haciendo. Como que, como que ya no lo disfrutan porque quizá el cerebro la persona está tan acostumbrada a estar en bienestar que no logra ya disfrutar lo que está viviendo, no logra mm, que el día a día Como sea, que necesita un punto comparativo entre algo muy malo para apreciar lo bueno, que puede ser exacto. también algo que pueda suceder. Si nunca le pasa nada malo, no puede apreciar realmente lo bueno que está pasando, que sí, como está viviendo. Así como- Por eso muchas Esto me personas recuerda, cuando muchas personas se encuentran el sentido, por ejemplo, cuando tienen cáncer porque se dan cuenta de lo que viene, o sea, se dan absolutamente, cuenta en ese momento o cuando tienen una pérdida muy grande. no, pues sí. Realmente se requiere no, estos momentos de angustia y de tristeza para que su vida tenga sentido. Pues eso es lo que yo decía con la cuestión del hedonismo. Si Sí, usted sí, tiene nociones de que todo quería, se tiene que disfrutar, ya deja de disfrutarlo. Porque, quería hablar de esto. Mire lo que acabé, lo saqué hace muy poquito, ya que hablo del hedonismo, ya lo dejo continuar, perdón la interrupción.
pensé en esta frase: ¿puede el hedonismo llevarnos al nihilismo? Sí, Ahora sí prosiga. sí, claro. Sí, claro, porque si todo tiene que ser lo mejor, lo más positivo, no puede haber cosas negativas, no puede, entonces la vida Va es a como, llevarle a un sentido de negación de existencia y de negación del todo, que va a decir: Dios, esto está horrible y de hecho por partir de algo que puede ser correcto, por partir de una idea que puede ser correcta, termina al revés, en una idea que puede ser, en una conclusión no tan positiva, por así decirlo. ¿no? Y porque lo negativo tiene que estar presente, porque es casi negar la existencia, es como decir que la existencia es siempre positiva, no, así no funciona, la existencia está en la adversidad siempre, o sea, Claro, sí, sí. estamos hechos para que el dolor como tal es un sistema donde encontramos que, que lo que estamos viviendo no es correcto, pero que encontremos que es que lo que nuestra existencia tenga algo incorrecto no implica que no, la existencia no tenga que tener este dolor, ¿no? O sea, tenemos que aprender a la frustración, a tolerar la frustración, porque pues es parte de lo que nos hace transformarnos. Y es que usted no puede pensar diferente si todo le es, o sea, si usted no encuentra ninguna incoherencia en su mundo, pues no deja de pensar diferente. O sea, si usted siempre tiene bienestar, 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 pues usted no encuentra, no tiene inclusive que pensar diferente porque parece que todo lo que usted está haciendo es correcto. No tiene sentido, no hay una forma de transformación si no hay crisis. Sí, como que todo es un conjunto de lo que significa la vida, tanto las cosas muy buenas que nos pasan como las cosas muy malas. Pasa que, claro, el estado emocional que usted tenga cuando son muy malas puede diferir y puede cambiar y puede darle una perspectiva. Por eso hablamos que el existencialismo es meramente subjetivo, puede darle una perspectiva existencialista mala, negativa, por así decirlo, no me gusta decir malo y bueno, pero sí más negativa. Y quizás si está pasando por un momento muy bueno, le puede cambiar totalmente la perspectiva existencialista. Ahora entenderlo más como un conjunto en el cual pues todos tenemos que sufrir de diferentes maneras, unos muchísimo más que otros, y a otros va mucho mejor, pero que al que siempre aparentemente está bien o lo consideramos bien, que eso es un típico pensamiento, no sé si en toda la humanidad, de pensar siempre que el rico es el que está bien, o el millonario o el famoso es el que siempre está bien. Y yo como soy pobre, pues tengo que sufrir y tengo que llevar esta vida tan desdichada. Y a veces ese rico se quiere suicidar literalmente, quiere matarse, no aguanta ya su vida, no aguanta todo lo que está conllevando el tener una vida así. Esto no es una constante, esto pasa en ocasiones el que es pobre también quiere matarse ya, pero casi que es una tendencia que el que tiene más, ya lo hemos hablado ahorita varias veces, el que tiene más falta de recursos económicos parece que es el que al último que se le pasa la idea de quitarse la vida, y parece también que la gente más acomodada y con una brutal cantidad de bienestar, parece también que es la que más tiende a tener ese tipo de problemas mentales, Es ¿no? que Depresión. cada uno de de estas realidades conlleva unas ciertas consecuencias, ¿no? Por eso le digo Sí, que la cuestión hedonista y perfecta donde, o sea, las personas de escasos recursos tienen la noción de que cuando logren ser ricos van a ser siempre felices, pero no entienden la realidad de la persona que es adinerada porque hay un aislamiento propio de su propia clase. Esta persona que está en estas condiciones ya no puede relacionarse de la misma manera con todos. Y la relación inclusive entre personas de la misma clase también, o sea, hay un nivel de aislamiento propio de su propia clase, de su propia exclusividad, porque ya no puede estar en los mismos entornos. Quiere, digamos, su libertad de convivir con los demás está restringida también. Y ahí viene el aislamiento y la que la persona pierde su sentido. y que hay O mucho, sea, por ejemplo, interés, ¿no? En cuanto a las ujú, relaciones sociales, por ejemplo, exacto, de amistad o incluso amorosas, es de que la igual. persona siempre se va a plantear: ¿eres amigo mío por mí, por mi yo, o
por lo que tengo, por lo que poseo, por mis riquezas, por mi fama, por mi... Y siempre le hace vivir como en esta consecuencia de unas falsas relaciones interpersonales que serán reales o no serán reales. Y me pongo a pensar eso, ¿no? Por ejemplo, en gente que no adinerada, pues no son problemas. Por ejemplo, usted y yo, Germán, yo sé que Germán definitivamente no es mi amigo por la cantidad de plata que tengo, el dinero que tengo en mis riquezas y posesiones. Definitivamente no es eso porque no las tengo. Entonces, se puede ver una perspectiva de incluso de amistad o de relaciones, incluso amorosas, que pueden ser mucho más transparentes y que, de nuevo, como decíamos, pero como la Ujú. gente que estamos en estas condiciones sociales no conocemos otra perspectiva. Entonces, no sé, es algo normal. Ah, tengo un amigo o tengo una amiga, normal. Y tengo una pareja, normal, pero quizás no sabemos o no hemos caído en cuenta que esas amistades y esas relaciones de pareja están con nosotros realmente porque hay un aprecio y quieren al yo, a la persona que hay acá. Estiman a la persona que hay acá, no a sus cantidad de posesiones o fama o X. Igual no estamos generalizando, estamos en una perspectiva de algunas personas ricas, que no creo que a todos les pase, pero puede ser algo que pueda suceder, ¿no? Exacto, estas personas también pueden tener esas condiciones y Claro, lo que le digo, digamos que una persona puede tener un problema cuando logra estos niveles de éxito tal que y de mucha riqueza, su entorno puede cambiar, porque si bien un claro, entorno de escasos recursos, las personas que lo rodeaban probablemente ya no pueden relacionarse de la misma manera. Entonces, ese es un también impedimento. Muchas veces casi que es como si se aislaran ellos mismos, o sea, suben a una esfera y ya no pueden relacionarse con estas personas con las que estaban originalmente. Y ahí puede haber un aislamiento, inclusive en la relación entre personas de la misma condición, porque a veces en personas de esta misma condición está la cuestión del interés también de la otra persona, porque las claro. personas también puede tener una relación con el otro también de beneficio. Me No, relaciono con él, yo soy millonario, pero me relaciono con otra persona que también lo es, no por su personal, sino por hacer porque, negocios o algo así. por negocios, exacto. Entonces hay un Beneficio aislamiento mutuo. que ellos, No, creo que me recuerda un poco de lo que plantean a veces las mujeres que son muy atractivas o los hombres que son muy atractivos en el sentido de que nunca saben si la persona está con él solo por su físico o realmente si lo aprecia como ok. persona. Hay otro tipo, por ejemplo, esa es otra forma de verlo. Ya no es por riqueza, sino es por simplemente atractivo, que las otras personas no saben si esta persona está saliendo por mí, sino o solamente por mi apariencia física. Y tienen esta noción de no poderse relacionar. Inclusive le pasa, hay unas mujeres muy atractivas que tienen problemas para tener amigas porque no sé si se genera envidia de la otra persona por su diferencia en su apariencia. Y como esta noción de que ella es un riesgo, porque si esta mujer me va a quitar mi novio, o sea, estas nociones que se dan No, por pero esta misma. una pequeña corrección, cuidado con la generalización. Pueden ser Bueno, hombres que sean muy atractivos y no, que... por eso dije hombre-mujer que tienen esta cuestión. En hombres también puede ser igual, ¿no? Es que ahorita dijo en mujeres que ella sea muy atractiva, como que lo especificó mucho a mujeres. Ujú. No, Pero sí, en sí, hombres es igual también, sí, podría claro, ser claro, igual. claro. Que La usted sea un hombre muy atractivo y la mujer esté solamente por esto. Inclusive también con un millonario que no sabe si la mujer que está al lado está por su riqueza o realmente por la persona que es. Esa es una gran, esa es, digamos, la realidad es que hay que entender. O sea, no es pensar que las personas porque están en estas condiciones no están sufriendo. No, y que yo Cada me uno pongo a tiene pensar, hay sufrimiento en cada uno de estos niveles porque cada uno tiene sus propias realidades, sus propios problemas por estar por tener estas condiciones. no, y que, o sea, continuando un poquito con el tema, me pongo, por ejemplo, a pensar un multimillonario, es decir, nivel Bill Gates, o de pronto no tan multimillonarios, pero creo que todos conocemos a Bill Gates, o a Elon Musk, o a Mark Zuckerberg, el que quiera que conozcan. Y es, güey, o sea, tener tanta plata que usted no puede lograr y alcanzar todo, que yo digo, o sea, yo me pongo en los zapatos de él y digo, wow, ¿qué hago? O sea, ponerse los zapatos de él al comienzo debe ser divertidísimo. Voy a los países que quiero, voy en la clase, no en la clase más alta de avión, en el jet privado más grande y con un jacuzzi metido adentro y viajo a cualquier parte del planeta Tierra, a las islas más caras,
puedo en el entorno que fuera hombre, puedo tener las mujeres que quiera, si fuera mujer puede tener los hombres que quiera, si fuera gay puede tener también las parejas que quiera, pues las mejores comidas del planeta, al comienzo debe ser divertidísimo, ¿no? Ser un minuto, bueno, un minuto no, unos años él, al comienzo, claro, yo haría y compraría y gastaría y haría, pero güey, llega un momento que usted dice, ya conocí todos los países del mundo, ya conocí todas las ciudades del mundo, ya viajé de las formas más caras posibles, ya tuve las mejores mujeres del mundo, ya compré las cosas que más me quería tener de niño en tecnología del mundo. O sea, tiene el último iPhone, las últimas consolas todas de cada uno de los últimos celulares, que ya tiene tantos que dice, güey, utilizo solo uno porque ¿para qué? Que ya en Arabia se han visto varios personajes que ya compran incluso ya no el iPhone, sino el iPhone de oro y lo revuelven con esmeralda y compran trajes de oro y esmeralda y decir, ya estuve en las mejores fiestas, ya conocí a las mejores celebridades, ¿qué putas hago ahora, güey? ¿Qué? Volvemos con el sentido de la vida, No, ¿qué hago? pero no ve, pues esa es una noción, pero dígalo, usted puede, listo, puede tenerlo todo, pero en algún momento va a estar solo en un hotel y va a necesitar la compañía de alguien real que lo escuche y no la va a tener, porque, por ejemplo, si digamos, puede tener todas las mujeres del mundo, pero ninguna realmente lo quiere escuchar. Claro, Puede tener, pero pues ese puede ya lo salir a todos los abordamos, lugares que usted quiera, esa, pero en ninguno de estos lugares tiene un amigo, sino sencillamente interactúa. ¿Sí ve? pero La pues cuestión de las realidades. esa perspectiva ya la abordamos, que fue el tema Mm. de que las personas se Del tienen. aislamiento social. Pero, por ejemplo, lo que le digo, si yo tuviera ya la fortuna de él, lo que digo, al comienzo me vale verga que nadie me quiere tener amigos y voy a hacer todas las excentricidades que acabo de decir. Pero va a llegar un punto que, güey, ya comí lo más delicioso de la vida y lo más caro, hice en los mejores restaurantes, viajé a los mejores países. ¿Qué hago? ¿Qué hago con mi Es vida? que sí, exacto, porque el dinero no le da el sentido, sencillamente Claro, da claro, posibilidades, pero claro. solamente cuando usted le da sentido a lo que está haciendo, eso se convierte en, o sea, experimentar cine que tenga un sentido lo que usted está haciendo, finalmente se va a acabar, porque su nivel, finalmente el cerebro se acostumbra a un cierto bienestar, a un cierto, si ya es igual, o sea, si usted experimenta lo mismo igualmente, Se pues acostumbra. ya no deja de disfrutarlo, Exacto. sencillamente ya el No, no, no. disfrute se acaba. Hay unas, se hastía, hay unas, Total. inclusive No, hay no, una relación entre los dos, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando usted está disfrutando mucho, sus niveles de dopamina se van bajando, lo que implica que cada vez disfrutan, o sea, el disfrute de la cuestión es menor. se va volviendo relativo, sí. Ujú. En cambio, al contrario, cuando usted no tiene nada, el cerebro genera más dopamina para que las pequeñas experiencias le generen un disfrute muy alto para compensarlo. Entonces, es la forma como él se controla. Por eso es que si usted disfruta, cada vez el cerebro genera menos dopamina, por lo tanto, el disfrute cada vez es menor. Porque usted va a tener la experiencia agradable, pero cada vez será menos satisfactoria porque el cerebro lo va reduciendo, porque se da cuenta que está disfrutando y que no le requiere tanta dopamina y que lo tiene que controlar. Por eso es que ahí cuando hay desequilibrios, ahí sí. Por eso es que cuando hay una adicción, ahí sí no se hace ese equilibrio, porque la persona cada vez quiere más y el cerebro no lo controla, sino le genera cada vez más deseo, cada vez más deseo. Entonces usted no se desborda en la necesidad del objeto de placer, porque pues si el cerebro no controla y cada vez que experimenta lo mismo reduce la cantidad de dopamina, pues usted va a querer seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo y cuando no lo tenga la necesidad de buscarlo cada vez sea mayor. Digamos, ahí es donde va la cuestión neurobiológica que está implicada en la existencia, de que el hombre, la persona, el siempre debe no puede tener un enfoque siempre igual, porque inclusive en la parte neurobiológica el sistema está hecho para que cada vez disfrute menos de lo mismo y que busque siempre algo diferente, un nuevo enfoque, una nueva forma de verse. Por eso, pues, lo de la existencia, o sea, la definición de existencia es siempre mutable, o sea, siempre usted tiene que redefinirla porque en la medida que usted va, se da cuenta que ya no lo disfruta. Porque usted, por ejemplo, usted puede estar haciendo la carrera que le gusta, pero si usted siempre hace lo mismo y lo mismo y lo mismo, pues pierde, deja de disfrutarla. No porque no sea su sentido, no porque realmente no sea la carrera correcta, sino porque está haciendo lo mismo. Y ahí y lo que le digo es que
Ahí es donde un poco la neurobiología nos puede dar una noción de por qué el existencialismo, la existencia tiene que estar cambiando, porque cada vez se tiene que buscar nuevos enfoques, porque así funciona en parte el cerebro. Pues me encanta que intente acoplar la ciencia con el existencialismo. Me encanta porque ya todo el mundo en el podcast y Germán sabe bien que me encantan las ciencias y amo las ciencias. Pues, sin embargo, no me convence del todo, no me convence del todo primero porque hay gente que hace todos los días lo mismo y no encuentra así como una perspectiva, no fue como muy diferente que digamos, y aún así siguen encontrando su sentido a la vida y siguen disfrutando de la vida y no están absolutamente tristes. Y eso por un lado. Y creo que Germán y yo conocemos por ahí bueno, tenemos un conocido que lleva mucho tiempo en la misma carrera haciendo muchas cosas, creo que ya sabe quién hablo, y lleva mucho tiempo haciendo buscar y no, tampoco es que se sienta mal o esté frustrado, de hecho él habla bien de su carrera, de su profesión y de su crecimiento profesional. Y la otra perspectiva es que todo lo que dice es correcto, sí, en cuanto a la generación de opinión, sí, o sea, eso sí, indiscutible, pero sin embargo, claro, estamos hablando ya de conceptos muy arraigados al cerebro y de la neurobiología que son correctos, pero creo que no intervienen directamente con lo que es el existencialismo. Digamos que si, lo que digo, si alguien genera y si está cambiando de enfoque o un viajero que esté cambiando así de perspectiva, no sé, muchas cosas, también puede caer en perder el sentido de la vida. Ujú, sí, Y, sí, puede y sentirse su como un viajante que existencialismo. está hace muchas cosas, pero no tiene Sí, una... claro, y su existencialismo como tal puede decaer, puede decir, ¿para qué putas existo? ¿Para viajar y muero? Independientemente de que desde la perspectiva neurobiológica que lo estaba intentando plantear sea correcta, todavía puede no ser, por lo que digo, porque el existencialismo está brutalmente ligado a la mente y a la subjetividad. Y claro que la mente está intrínsecamente relacionada con la neurobiología, obvio, pero hay también una separación brutal. Suena contradictorio, pero es real. O sea, pueden estar muy unidos y uno no puede existir sin el otro, pero también hay una diferencia brutal en cuanto a la subjetividad, objetividad e incluso tangibilidad e intangibilidad e incluso explicabilidad e inexplicabilidad del otro, o para dejarlo como en términos más exactos, desde el área de la que se pueda, desde el área de conocimiento desde la que se pueda abordar cada una, ¿no? Es por eso sí siento que hay como una brecha ahí gigantesca para poder abordarlo desde los conceptos científicos, netamente científicos, a algo que es tan brutalmente subjetivo. No, y por ejemplo, hay personas que encontraron sentido en irse a una cabaña y estar en la naturaleza y ya ese es su sentido. Donde Sí, usted realmente, porque lo construyeron de esa manera, porque lo que hacen tiene todo el sentido para ellos, lo disfrutan claro. demasiado y tiene sentido, o sea, tiene sentido. La cuestión no es solo que lo disfruta, sino tiene sentido, o sea, no es, ellos piensan que compartir con la naturaleza y una existencia muy cercana a lo natural, para ellos tiene todo el propósito del mundo, su existencia va hacia lo que ellos quieren hacer, no tienen que convertirse en grandes algo, o sea, grandes, no sé, un gran científico, Profesionales. sí, o un gran empresario, un gran algo, no necesitan eso, porque no es así como se construye. Por No, eso lo interesante del existencialismo es que sale estas nociones de que las personas deben ser algo, sino les dice, usted debe encontrar qué es lo que usted quiere hacer. No les, no, le, no hay un camino porque usted lo debe definir. Y ese camino solo y tiene sentido, pero para usted, y es para usted, y usted lo construye. Y usted dice, eso tiene sentido. No le doy respuestas de decirle, le aseguro que si usted es un gran empresario o si usted es un gran millonario, eso le va a hacer sentido a su vida, eso va a hacer que su vida usted la sienta como realizada, como importante, por decirlo así, como, ¿sí? No, eso no se lo va a dar, no existe eso, no existe esa respuesta. Usted la debe construir y esa es, digamos, la angustia de como tal existencialista, de que como no existe eso, o sea, si toda la gente le pudieran asegurar eso de que si usted toma este camino va a ser feliz, pues ya no existiría angustia. Todas las personas se enfocarían en lograrlo harían con eso. la certeza de que ese es el camino y que van a ser felices. Y no existe eso. Digamos, la cuestión que implico con la neurobiología es como para explicar un poco como para encontrar un poco la cuestión del disfrute y eso, ¿no? O sea, para medio enfocar esa cuestión.
No es que eso le dé Como poco, sí, como... no, no eso es lo que le dé el sentido, pero eso ayuda a que su existencia se disfrute, haya un disfrute en su existencia, haya un... Sí, Claro, pero se cae cuando le digo, cuando hay personas que, pues este ejemplo que conocemos de personas que en realidad están haciendo todo el tiempo lo mismo y no se sienten mal. Y justo de eso quería hablar de alguien de mi familia. También es una situación similar, es decir, hace todos los días cosas que ninguna es, no sé qué palabra usar, ninguna es, no quiero utilizar la palabra excéntrica porque pues, tampoco es que sean, pero son muy, muy triviales. O sea, su diario vivir es muy trivial y las actividades que hacen a diario son muy triviales y total y absolutamente repetitivas. Y es una persona que no creo que no ha perdido el sentido de la vida, no se siente mal con su vida, se siente muy bien en la forma en la que está y lleva años. Es de mi familia y lo conozco hace años, muchos años. Olga, Lleva otra muchos cosa años que de pronto habría que plantearlo, déjame terminar, lleva termina, sí. muchos años metido en esa monotonía y no se siente triste a pesar de, de que la explicación que usted da a nivel de neurobiología es correcta, a pesar de eso, no ha perdido el sentido de la vida y su existencialismo creo que está que creo, desde mi perspectiva, creo que ni se lo plantea, ni siquiera. Es decir, Otra cuestión con el existencialismo que hay que definir y que es también correcta, que creo que de pronto nos podemos estar desviando por ese lado. Cuando usted afirma que la vida no tiene sentido, también es liberador en la cuestión de que usted tampoco está forzado a encontrarle sentido. claro, total. Pero eso Y hay una lo veo. libertad en eso. También hay un sentido de libertad en eso. Si usted Sí, sí, dice, total. no, yo no tengo por qué, o sea, mi vida porque tiene que tener ¿sabes? Un sentido así. Si yo no quiero hacer nada, esa es o sea, y Es estoy correcto, tranquilo, está bien. no tengo ninguna angustia porque otra cuestión es que si usted tiene un enfoque así, pues quita la angustia. O sea, si usted no Claro, dice, yo no tengo que ser algo, transformarme en nada, ¿no? porque no Yo tiene solo sentido. tengo que existir, solo tengo que existir, o sea, lo simplifico así. Pues porque me angustio, solo vivo. Si pasan cosas buenas, no importa, porque no voy, mi sentido de existir no es llegar a algo, sino solo existir. Y hay una libertad así, también. Y O sea, es tiene, otra forma de abordar el existencialismo así, también, y que es tiene, inclusive liberador en la cuestión de que usted ya no se angustia de yo tengo que ser algo, ¿no? Nadie dijo que el hombre, que el humano, tiene que transformarse en algo específico, ¿no? Usted es libre y su libertad implica que usted puede hacer lo que usted quiera, lo que le haga sentir bien, lo que usted cree que lo define. Y si su definición es, yo solo quiero existir porque como la vida no tiene sentido y yo no quiero dárselo, porque la cuestión, como lo que estamos diciendo, es que usted se lo puede dar, pero eso no implica que esté obligado a dárselo, sino usted sencillamente puede ser y decir, yo solo quiero existir y listo. Y y, ya, usted no tiene angustia y puede vivir una vida tranquila, sin haciendo lo mínimo, existiendo simplemente y sin angustia porque pues esa es la cuestión de asumir el que puedo hacer cosas, ¿no? Que hay una angustia porque si yo quiero hacer cosas, mi sentido está en lograrlas y hay una angustia si no las logro o si no las logro como quiero, ¿sí? O si lo que logro no me llena. En cambio, si usted asume una vida casi de existencia puramente, o sea, solo existir, pues ya no hay angustia. Es otra forma de abordarlo. Y de pronto hay que enfocarlo también. El existencialismo también creo que implica esa cuestión. O sea, la vida a usted le puede dar sentido, pero, su existencia no tiene que tener un sentido, no tiene que estar forzado a darle un sentido. No, no lo tiene que, no. Usted es libre de solo existir. y creo que tiene relación súper directa justo con el ejemplo que yo acabo de dar de mi Ujú. familiar. Justo cuando acabé de hablar, Exacto. yo dije, él ni siquiera se ha planteado eso, ni siquiera, creo que ni Ujú. siquiera sabe qué es existencialismo y creo que ni siquiera sabe qué es el sentido de la vida. Y precisamente eso es lo que dice, ah, es que ni piensa, ni tiene la necesidad de pensarlo. Sigue haciendo su vida pues muy monótona con cosas muy poco, o sea, muy, muy triviales
Y ni siquiera dice tendrá sentido, bueno, no le interesa, simplemente continúa viendo y ya, que está un poquito relacionado con el tema, sino que voy a dejarlo solo aquí al aire porque si lo hablamos nos vamos a alargar muchísimo, con el tema de la ignorancia, igual creo que ya lo abordamos un poco en un capítulo del podcast, ahora que recuerdo, un poco con la ignorancia es felicidad también, ¿no? Y Ujú, bueno, si ya exacto, lo hablamos sí. en un podcast, pues bueno, ya no es necesidad de alargarnos tantos, pero sí es un poco, si ignoro el existencialismo y el sentido de la vida, ni siquiera leo sobre eso, ni siquiera sé qué es eso, y ni siquiera me preocupa eso, pues tampoco me voy a preguntar por una respuesta, simplemente vivo y continúo viviendo. Que por ejemplo, lo dije en este podcast, este tema de la verdad absoluta me lleva dando vueltas, de que como años, años y años dando vueltas el tema de la verdad absoluta, y hay gente que ni siquiera en la vida llegaría, hay una verdad absoluta, no la hay, es relativa. ¿Por qué? ¿Cuál es mi posición? Voy a investigar, voy a leer, existe, o sea, necesito saber, necesito determinación que dice, ni siquiera se lo he planteado, es que la verdad absoluta, ¿a quién le importa? Es como... No, y la cuestión que inclusive yo también la planteaba a veces cuando me preguntaban qué es ateo, pues yo lo que decía es que no veo, no le doy importancia si existe un Dios porque a mi modo de ver no influye en mi vida, no me determina nada, entonces saber si existe o no existe para mí no tenía ningún propósito. Oye, recuerda que Entonces lo eso más fácil era sencillamente decir, pues si es una ficción, pues para qué me habíamos, enfoco en saber si existe, si no existe. Es que como, es una postura agnóstica, alguna vez lo habíamos hablado, más que atea, porque el ateo ya logró concluir definitivamente que no existe. Recuerda que eso lo habíamos hablado fuera de podcast también hace varios años, o tiempo, no me acuerdo cuánto, sí, en ese momento era más agnóstico, decir, es una no, postura más agnóstica de pero si agnóstico existe o apático, no no existe. agnóstico decir que es que no hay pruebas de una cosa ni la otra, sino no le veo importancia a determinarlo. Sí, por eso digo, por eso digo. Sí, es como Mm. una de las vertientes del agnosticismo es la respuesta ni siquiera me interesa. O sea, ¿Dios existe o no existe? No me interesa porque la respuesta a esa pregunta no va a cambiar en absoluto mi vida. No va a cambiar en absoluto mi forma de vivir, ni de ser, ni de nada. Por lo tanto, la pregunta no la resuelvo, no quiero resolverla. No me interesa resolverla tampoco. Es más un agnóstico que un ateo. Que igual dejémoslo ahí. ¿Por qué? Si no, pero es un buen tema para proponer para el siguiente podcast. Puede ser hablar sobre el agnosticismo en contrariedad contra el ateísmo. Que de hecho en el canal tengo un video que se llama Agnosticismo versus Ateísmo. Lo pueden ir a ver, pero podríamos expandir ese video, la información de video aquí en un capítulo del podcast, ¿saben? Para terminar, quisiera saber, eso es ya pregunta para usted, lo voy a dejar que usted termine. Bueno, también quería decir pues que la parte de la libertad pues precisamente la hemos hablado, ¿se acuerda? Cuando yo planteé que una de las conclusiones interesantes a las que creo yo que nos quería llevar Sergio, nuestro filósofo de cabecera, era precisamente eso, que precisamente el descubrir que la vida no tiene sentido es un efecto muy liberador. Pero bueno, ahora sí ya para que usted cierre. Yo recuerdo, usted nos había contado también acá en el podcast que estaba siguiendo a una chica en un canal de Soul System, siempre se me olvida, Soul, Long Soul System, sí. Long Soul System, y Sistema de, recuerdo que sí, usted, sistema de alma larga, algo así, alma, no, de queda alma como larga. diferente. Alma o Una gran vida que alma, tiene el algo alma así. larga. Es que la palabra layers creo que tiene definición también como grande, ¿no? Long sí es Puede ser como, como no, Long es como más grande, de alma grande, sí. Long es como más long, sí, grande, no es large, es sino como, long. Sí. Bueno, por eso le Long digo, es como también tiene grande. la definición como de grande, y si es Mm, grande, pues puede ser un sistema de alma grande. Bueno, en fin, mm. no quería hablar de eso, sino que usted, bueno, también nos ha contado en el podcast que ha seguido algo de su material. Recuerdo que una de las cosas por las que usted quería mucho hablar del tema del sentido de la vida específicamente, no tanto del existencialismo, solo que lo relacionamos todo con todo, era sobre una charla que había visto de ella, de hecho un podcast que había visto de ella. No sé si quiera decirnos o se acuerde o si ya lo dijo, pues qué fue lo que escuchó de ella, cuál es el mensaje que le dejó, qué fue lo que usted le sacó a ella o qué. Pues creo que el podcast que vi, que era donde varios dueños YouTubers, de canales, de diferentes canales, hicieron como una reunión sin una meeting. reunión y hablaron. El tema era la felicidad. Y ya lo que planteaba era que, pues que, no sé si me acuerdo bien, algo así como que
como que cuando le planteaban, esto es felicidad, como que esto es la felicidad, pero ya no se sabe, ¿no? Porque como que la felicidad es un concepto que intentan Pero no, no, no definir en tanto, no términos de éxito tanto, y eso. no tanto en cuanto a la felicidad, sino en cuanto al sentido de la vida, que precisamente eso es lo que ha sacado mucho de ayer, el sentido de la vida, ¿no? Sí, O no recuerda también, ¿no? pues como el sentido de la vida, digamos que lo que ella busca es como encontrar una forma de que de ser más funcional, de ser más feliz en el sentido de cada vez ser más funcional y lograr una mayor conexión. Eh, pues la realidad es que ella, que en este caso es como que es lograr que haya una armonía en todas estas nociones. Digamos, digamos, se me ocurre como verlo así. Sería como, ella tiene diferentes identidades, ¿sí? Y ella lo que se ha dado cuenta es que el sentido para encontrar un norte, un enfoque, es lograr una armonía en esas diferentes identidades. Y si lo vemos, estas identidades son solo expresiones de su propia personalidad. Si nosotros lo extrapolamos a nuestra realidad, pues sería igual. Nosotros necesitamos hacer un poco lo mismo para encontrar sentido, porque nosotros tenemos diferentes rasgos de la personalidad que tienen diferentes enfoques. Lo que debemos hacer un poco es encontrar cómo hacer que todos estos diferentes enfoques, estos diferentes expresiones de la personalidad vayan en la misma dirección, sientan que cada una de estas expresiones son acordes al proyecto de vida que han formulado. Y, por ejemplo, puede haber partes en una personalidad que son un poco más, no sé cómo llamarlo, más irracionales. Eso implica que estas partes también un poco más irracionales o más emocionales también requieren ser parte de su proyecto. Usted no puede negar ninguna de estas partes, que es donde podría uno decirlo de, si usted puede tener una noción de personalidad muy idealista, que de alguna forma suprime estas otras partes que son un poco más terrenales y quieren disfrutar de la vida con nociones de experiencia más mundanas. Y no puede hacer que esta noción ideal suprima estas otras nociones. Creo que de la misma manera que ella ha encontrado que escuchando cada una de estas identidades que expresan una parte de su personalidad y abordándoles y tratándoles de darles de un norte, o sea, que en su proyecto de vida estén incluidas y que sus necesidades sean abordadas y sean satisfechas, ella ha encontrado armonizar y finalmente fusionar cada una de estas partes. Y en nuestro caso, pues podríamos decir lo mismo. Tenemos que encontrar todas estas versiones de nuestra personalidad y hacer que nuestro proyecto de vida sea acorde y supla las necesidades de todas esas partes. Podría ser una forma de verlo, se me ocurre en este momento. Está bien. Y bueno, creo que con esto podemos cerrar este capítulo del podcast. Recuerden que el siguiente capítulo con Sergio, que calculo que van a ser por ahí 3 o 4 capítulos, o sea, como para el 69. Mm, ah, este va a ser el capítulo sobre la felicidad, ya que Germán alcanzó a tocar un poquito el tema de la felicidad. Vamos a hablar sobre la felicidad, teniendo también el marco contextual de todo lo que hemos hablado. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, muchísimas gracias a todos los que nos vieron, gracias a Germán por estar acá un capítulo más. Recuerden seguir e interactuar todas las partes del proyecto Gente Inteligente. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, todas las plataformas de podcast. Síganos en donde puedan. Estamos en WordPress. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Chao a todos. Hasta luego a todos.